Esperanza en las promesas del Señor. Es la protección para nuestra mente a modo de un casco, lo que nos enseñó el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo en el encuentro anterior. La expectativa, la espera con fervor de que Dios cumpla lo que ha prometido. Y muchas son las promesas que destacamos en la palabra de Dios en el nuevo pacto que Él ha establecido con los creyentes en Cristo Jesús. Pero no podemos olvidar algunas básicas, como la promesa de Dios de conceder a todos y cada uno de los que han creído en Jesucristo un cuerpo nuevo y glorificado, similar o semejante al del Señor en la resurrección en gloria de entre los muertos. Dios también nos prometió a través de su evangelio un reencuentro con todos los hermanos y hermanas que han partido antes que nosotros a la presencia del Señor. Una familia perfecta, una perfecta comunidad en la presencia del Señor en un estado de gloria. ¿Y qué más que la expectativa mayor? El poder contemplar cara a cara al Creador de nuestros cuerpos, nuestras almas, y al Salvador, al Redentor de nuestras almas. Sí, los creyentes en Cristo Jesús tenemos la expectativa, esperamos, aguardamos con confianza un día conocer a nuestro Señor, contemplarle, y será maravilloso, pues la Escritura dice que Él es radiante, glorioso, Él brilla y brilla más incluso que el sol, ese elemento tan importante en la vida presente, superior al sol en cuanto a esplendor, a brillo, a poder, es el Señor y Salvador de nuestras almas. ¿Tienes tu esperanza? Hoy te invitamos a que pongas tu confianza en el Señor y en su obra para vivir los días que restan en esta tierra con expectativa en sus promesas. La propuesta para hoy es avanzar en medio versículo. Nosotros la semana anterior estuvimos en el libro de los Efesios, en el capítulo número 6, y estuvimos cubriendo la primer mitad del versículo 17. Hoy quisiéramos completar dicho versículo en la segunda mitad. Pero, como lo hemos hecho anteriormente, vamos a dar lectura a toda la sección porque queremos afirmarnos en esta enseñanza del apóstol Pablo. Libro de los Efesios, capítulo número 6, versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Habíamos visto anteriormente que el apóstol Pablo nos presenta una realidad de los que han creído al Evangelio, una lucha, una batalla espiritual. Hay criaturas angelicales caídas, rebeldes a Dios, que se han convertido en nuestros enemigos, guiados por el enemigo, el adversario de Dios y de nuestras almas. ¿Por qué son nuestros enemigos? Porque ahora estamos unidos a Cristo Jesús, porque Él nos redimió para el Padre a través del derramar de su inocente sangre en la cruz del Calvario. Por ende, ahora nosotros, nacidos en pecado, pero redimidos por la gracia de Dios y la obra del Cordero, Cristo Jesús, somos los adversarios de este reino caído, porque ya no estamos más
para que ellos, el adversario y estas criaturas angelicales caídas, nos gobiernen, sino que ahora Dios, el justo, gobierna nuestras almas a través de su palabra. Por ende, este reino caído nos hace oposición. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nosotros en esta batalla espiritual? La victoria. La victoria se asemeja, se relaciona con esa palabra firmeza. Estar estables, de pie en la batalla. Y para ello necesitamos una armadura. La armadura de Dios. Y así fuimos semana tras semana escudriñando cada uno de los elementos. Y llegamos a uno en particular, el que encontramos en el versículo 17. Luego del casco de la esperanza, el casco de la salvación, llegamos al capítulo número 6, versículo 17, y leemos de esta manera. Dice: y el casco de la salvación tomad, recibid, aceptad, y la espada del Espíritu, cual es la palabra de Dios. ¿Cuál es el elemento que añadimos por el apóstol Pablo? Y podríamos decir el último elemento tangible que se añade, porque la semana siguiente vamos a ver algo que va a dar la conclusión a toda la armadura, pero no es un elemento en sí, será la oración. Pero ¿cuál es este último elemento? Una espada. Y es la espada del Espíritu, y la idea es la espada del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver de qué se trata esta espada. Para comenzar brevemente, destacamos que este elemento que Pablo nos cuenta, que es del Espíritu Santo, es el único elemento de toda la armadura ofensivo. Si tú estuviste acompañándonos los encuentros anteriores, todas las porciones de la armadura que Pablo destacó tenían la función o de proteger o de dar movilidad, como por ejemplo aquello que cubre nuestros pies, que está relacionado con la predicación del Evangelio y esa movilidad para ir a todas las naciones. Pero no habíamos visto ningún elemento en la armadura para el ataque. Ahora, ¿qué encontramos? Un único elemento ofensivo, una espada. Y es la espada del Espíritu, el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es esa espada? ¿A qué hace referencia en el aspecto espiritual? A la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras se la conoce, se la declara como una espada. El libro de Hebreos nos cuenta que la palabra de Dios es como una espada tan afilada, con un filo tan agudo, tan preciso, que llega al interior del ser, diferenciando las partes internas que el ser humano desde el exterior no puede diferenciar. La palabra de Dios es precisa y cortante. La palabra de Dios se asemeja con una espada. Aquí notamos que Pablo nos cuenta que esta es la palabra del Espíritu, lo que desde el vamos nos da el indicio que el Espíritu Santo siempre estará abocado en nuestras vidas a revelarnos verdad. El Espíritu Santo tiene como parte de su ministerio el revelarnos la verdad, porque recuerden, es la unción que nos enseña todas las cosas y nos guía a la verdad. Es el Espíritu el que siempre va a estar queriendo iluminar nuestro conocimiento con la palabra de Dios. Nunca debemos de rechazar la verdad, porque estaríamos rechazando al Espíritu y su ministerio. El Espíritu nos revela la verdad. Pero cuando hablamos que el Espíritu es quien nos revela la verdad y el Espíritu tiene esta espada de verdad, no debemos de pensar de manera equivocada que el Espíritu es un agente externo a Dios el Padre y a Dios el Hijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos dice que Dios el Padre, en el libro del profeta Isaías, por el capítulo 55, declara que de la boca de Dios que sale su palabra. Y ella es productiva, tanto que
fructifica y hace los propósitos que Dios ha dispuesto en su corazón. En el Nuevo Testamento encontramos en el libro, por ejemplo, de las Revelaciones o de Apocalipsis, que el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, el Mesías y Salvador de nuestras almas, que dice la Escritura, tiene una espada aguda de doble filo, la cual sale de su boca. Y en el capítulo 19 dice, de dicho libro, esa espada que hace, él la utiliza para herir a las naciones y a los adversarios en su retorno. Así que si vemos que de la boca de Dios sale su palabra productiva, si vemos que de la boca de Jesucristo, el Mesías, sale una espada aguda de dos filos, y hoy vemos que en esta armadura de la cual Pablo nos cuenta, el Espíritu tiene una espada que es la palabra de Dios, que vemos la revelación de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo en una comunión, en una perfecta unidad, siempre utilizando la palabra. Ahora, declarado eso, tenemos que considerar cuál es el objetivo de asociar la palabra a una espada. Dijimos, por ejemplo, el libro de Hebreos, con un autor desconocido pero inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta en el capítulo 4 que la espada discierne lo profundo del ser. Podemos decir que la espada corta lo profundo, pero no corta la carne tangible, o sea, el físico del ser humano, corta el aspecto espiritual. Cuando la palabra de Dios es predicada con precisión, sin agregar ni quitar, sin adulterar ni cambiar el sentido que el Espíritu le dio, ¿qué sucede? El oyente es convencido. Y aquí es donde alguien tendría que consultar, amados, creemos en lo que dice la Escritura, creemos en esta espada de verdad, en la palabra de Dios, pero ¿no era esta una batalla con criaturas angelicales caídas? ¿Cómo ahora asociamos esto a la predicación del Evangelio hacia personas? Es una buena consulta. La batalla es con criaturas angelicales caídas, nuestra batalla no es con carne y sangre, o sea, no es con personas. Entonces, ¿que hablamos con criaturas angelicales caídas? No, directamente. Hablamos con personas y les anunciamos a ellas el Evangelio. Pero las personas que aún no han creído se encuentran oprimidas, influenciadas por estas criaturas angelicales caídas que tienen cegado su entendimiento. Por ende, cuando predicamos la palabra de verdad por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, ¿qué ha de suceder y cuál debe ser nuestra expectativa? Que esa palabra Dios la utilice como una espada, quitando, discerniendo, diferenciando el interior del oyente. ¿Para qué? Para que se arrepienta de su estado de pecado y se vuelva a Dios creyendo en Jesucristo. Para que haya destrucción de toda influencia de estos seres espirituales caídos que están nublando el entendimiento de la persona. La palabra de Dios, la palabra de verdad que quedó registrada y escrita, el Espíritu Santo nos guía a ella a conocerla y a anunciarla, y será como una espada para la destrucción de toda fortaleza en el oyente para que se vuelva a Dios arrepentido. Es magnífico. No estamos librados a la derrota de parte de Dios. Dios nos ha dado victoria y esa victoria se lleva adelante con el ataque. ¿Cuál es el ataque? Predicar la palabra. Esa es la estrategia ofensiva que tenemos. Se nos contó anteriormente cómo defendernos creyendo en Jesucristo, con todos los elementos de la armadura. Ahora se nos dice cómo atacar. ¿Cómo atacamos? No con agresiones físicas, no con una pelea tangible, humana, de golpes de puño. Atacamos predicando la palabra de verdad. ¿Con qué objetivo? ¿Dañar a las personas? No, mis amados, todo lo contrario. Predicamos la palabra de la verdad para que el Espíritu Santo haga su obra en el interior del oyente de convencerlo del estado de pecado. Convencerlo es presentarle pruebas irrefutables al oyente que ¿qué? Es culpable de transgredir la ley de Dios. Toda carne es culpable de transgredir la ley de Dios, a excepción de Cristo Jesús el Salvador. Todos somos culpables de transgredir la ley de Dios. Cuando nos convence el Espíritu Santo que somos culpables de pecado, ¿de qué nos convence en paralelo Espíritu? De justicia. Justicia que no tenemos en nosotros mismos y que justicia que Dios demanda.
Por ende, el Espíritu nos va a convencer de juicio, que es el resultado de estar en un estado de pecado, de la justicia que Dios demanda y no tenemos, el juicio condenatorio es lo que nos tocaría. Por ende, el Espíritu Santo obrará en el oyente en convencerlo del estado de pecado, convencerlo de la justicia que Jesucristo le obsequia si cree en él y del juicio del cual es exonerado porque Cristo Jesús carga con la responsabilidad de la culpa del oyente. En vez de que tenga que pagar el individuo, el oyente, Jesucristo paga por su pecado en la cruz y Dios el Padre le otorga al oyente vida eterna. La espada del Espíritu haciendo esa obra si se predica con precisión. Una espada que ¿qué hace? Destruye la jactancia, destruye la altanería, destruye todo tipo de posibilidad de parte del oyente de pretender salvarse a sí mismo con la justicia propia personal para que ¿qué haga? Solamente pueda clamar al Hijo de David, como alguien una vez dijo: Hijo de David, sálvame. Esa es la función de aquellos que anuncian. Esa es la función de todo aquel que quiera ser útil al rey como un embajador en esta tierra. Predicar la palabra de verdad. Y la palabra será una espada que llega a lo profundo y al interior del ser, diferenciando, como nuevamente dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, tuétanos de coyunturas. Y no hay nada, dice allí en el libro de Hebreos por el capítulo número 4, no hay nada oculto ante los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta. Por ende, la palabra es ese elemento ofensivo. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas en el oyente, para que el oyente ya no tenga ninguna jactancia ni ningún mecanismo de defensa de querer justificarse a sí mismo, sino que solo le quede un resultado o un solo camino, y es clamar a Dios por salvación y misericordia, y Dios le concederá el don de la vida eterna y el perdón de pecados creyendo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero aquí no culmina. Antes de despedirnos, queremos recordar algo. Maravilloso y glorioso cada uno de los eventos en los que se predica la palabra de verdad y el Espíritu utiliza esa espada que es la palabra para la destrucción de fortalezas y guiar al arrepentimiento al oyente. Pero también debemos de reconocer que en el libro de Apocalipsis, por el capítulo 19, cuando Juan ve retornar al Señor de Gloria a esta tierra y sale de la boca del Señor de Gloria esa espada que es su palabra, ¿qué sucede? Destrucción de los adversarios. Cuando Jesús utiliza su palabra que sale de su boca en el retornar en gloria, son destruidos todos los adversarios del Señor. Y él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que el que rechaza la palabra para destrucción de fortalezas internas, para volverse arrepentido a Dios en el presente, va a recibir la palabra como espada, pero ya no para salvación, sino para destrucción. La palabra es una espada que salva, destruyendo nuestra carne, destruyendo nuestro orgullo, nuestra jactancia y toda influencia de estos espíritus malignos en el presente. Pero la espada va a destruirnos si rechazamos el Evangelio en el mañana. La palabra de Dios va a cumplir su propósito, como le dijo en Isaías. Va a producir para lo que Dios la ha enviado. Amigos, oyentes, nosotros clamamos, suplicamos que hoy todos nos volvamos arrepentidos a Dios el Padre. Él está utilizando su palabra para cortar nuestra carne. Él te está diciendo que tú y nosotros que hemos transgredido su ley. No pretendamos, ninguno de nosotros, ser más listos que Dios. No pretendamos engañar a Dios. ¿Podremos engañar a las personas? Quizás. Podremos presentarnos hermosos a los hombres en el exterior, pero Dios conoce nuestro corazón. No hay nada oculto ante sus ojos de aquel a quien debemos de rendir cuenta. Por ende, recibamos con humildad esta obra del Espíritu Santo a través de su palabra, cortando todo nuestro orgullo, nuestra jactancia, nuestros mecanismos personales de defensa y de supuesta autoprotección. Dejemos que nos corte la carne en el interior la palabra para salvación y no caigamos en la calamidad de endurecimiento del corazón, porque la espada, que es la palabra de Jesús,
traerá destrucción futura si rechazamos su salvación en amor. ¡Qué maravilloso elemento ofensivo! El adecuado, la espada. No una espada terrenal, sino la palabra de Dios. ¿La conoces? ¿La atesoras? ¿La anuncias? Dijo una vez el Señor, y fue reiterado en el Nuevo Testamento: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la palabra de Dios, en aquel caso, de los que anuncian buenas nuevas a Sión. Prediquemos la palabra de Dios como una espada para que las personas se vuelvan al Dios vivo y verdadero y den gloria a su santo nombre. La invitación para el que lo desee, semana entrante, avanzar en la finalización de este glorioso libro, el libro de los Efesios. Resta el deseo que gracia, paz y misericordia sea con todos los que aman a Jesucristo.